días todavía. Bueno, muchísimas gracias, como siempre, a la Universidad Veracruzana y a la editorial de la Universidad Veracruzana. No me canso de decir que es una de las editoriales más joviales de universidades, porque hace coediciones y siempre están en un afán de hacer cosas y lo celebro. A veces hay otras universidades que no lo hacen y creo que es importante también enriquecer hacia adentro y hacia afuera los catálogos. Muchísimas gracias. Y bueno, Fabiola y Diana también, que con Diana ya hemos hecho algunas agitaciones por acá con autores y autoras que vienen, y bueno, en particular con la editorial veracruzana, en Elefanta, yo trato de proponerles títulos que tengan que ver con el Caribe en general, porque bueno, es un tema que le interpela más a la Universidad Veracruzana, me parece. Y en este caso estamos presentando el libro de Nación Caníbal, que es la segunda novela que publicamos en Elefanta, del autor del Congo, Jean Bofan, o Inkoli Jean Bofan, que es un autor que comenzó a escribir a los 54 años y de repente se ha vuelto una figura muy importante. No sé si vieron un documental, ustedes incluso, que se llama Banda Sonora de un Golpe de Estado, que está por ahí, que bueno, él es como el escritor que va un poco contando cómo Estados Unidos tuvo una política de diplomacia cultural con el jazz para penetrar en África y poder, pues, matar a Patrice Lumumba, que era el presidente que logró gestionar la independencia del Congo. Bueno, Jean Bofan, bueno, habla ahí porque escribió un libro que se llama Congo Incorporated, donde habla del tema. Publicamos otro libro que se llama Matemáticas Congolesas, que es genial y que también lo pueden encontrar en el stand de Mar Adentro, sobre un niño que es huérfano y queda solo en posesión de un cuaderno de matemáticas y se obsesiona porque es lo único que le queda de su pasado, y se vuelve un obsesivo del pensamiento matemático, lo cual le hace desarrollar una inteligencia que después se vuelve una herramienta para resolver problemas, y él se vuelve una especie de operador político en la sombra para movilizar a las masas. Entonces es un libro que retrata mucho el poder político, mediático, las emociones y las distintas clases sociales del Congo. Es genial y además tiene humor. Y Jean Bofan, pues, es alguien que tiene humor en general, es como muy irreverente, y creo que este libro también, el que nos ocupa, Nación Caníbal, lo tiene, que es un libro que yo creo, ya ahorita nos dirán ustedes qué opinan, que es muy espiral el libro, porque es como, yo siento que cada vez que me metí a leer este libro era como si alguien me metiera la cabeza así en una licuadora y viera cosas pasar, porque no tiene una estructura lineal, porque sucede tanto en el Congo como en Haití, y al mismo tiempo con personajes verosímiles e inverosímiles, ¿no? Por ejemplo, aparece un mercenario que es quien mata a Patrice Lumumba, pero porque Patrice Lumumba, pues, nunca se encontró su cuerpo, pues no se sabe que fue, pues, asesinado, o sea, oficialmente, porque no está su cuerpo, etcétera. Entonces hay como una especie de mercenario que lleva toda la vida trabajando para el poder extranjero en el Congo, ¿no? Entonces él es un personaje como que, pues, un poco incómodo, que reflexiona sobre cómo se organiza el poder. Y yo creo que a mí lo que me gusta mucho de este libro es, no me voy a extender para que podamos conversar, pero, o por lo menos cierro ahorita la primera intervención, es que normalmente
como que el contacto a lo mejor de África y el Caribe está está mediado por Europa permanentemente, ¿no? Entonces la literatura caribeña, a lo mejor para ser francófona, para ser publicada y leída, tiene que publicarse en Francia, y la literatura africana de lengua francesa tiene que publicarse en Francia. Entonces Francia es como es un poder colonial todavía que mantiene la infraestructura de la producción cultural, y por supuesto pues la mirada francesa es la que termina pues decidiendo un poco, ¿no? Enmarcando qué es lo que se produce. Y este libro un poco lo que trata es de saltarse a Francia. Es un autor del Congo que hace una novela en Haití. Entonces, bueno, y digamos, los puentes que hay, porque siempre ha habido puentes entre el Congo y Haití. Por ejemplo, después de la independencia del Congo, se vació el Congo y los haitianos mandaron maestros y maestras a dar clases en las universidades del Congo, ¿no? Los haitianos. Siempre ha habido una comunicación, o desde la época colonial y la esclavitud, pero los puentes están rotos al mismo tiempo, ¿no? Entonces no es muy claro, y por eso yo creo que esta estructura espiral va como construyendo sus puentes en el aire, y me parece muy interesante. Pero bueno, ya, no me quiero extender, podría hablar mucho de esta novela, pero bueno, muchísimas gracias Diana y Fabiola. No nos pusimos de acuerdo para ver quién iba a hablar primero, pero ahí les aviento la pelota. Gracias. Bueno, comienzo yo aprovechando ya la introducción que dio Emiliano. En efecto, es un libro muy complejo, ¿no? Y que está interpelando muchísimos elementos. Me parece que también es un libro muy difícil de leer, no solamente por la distancia que hay con la historia del Congo y con nombres, actores, sujetos, regiones de las que no tenemos como mayor noción, y creo que es una muy buena oportunidad de acercarnos a otra discusión sobre la literatura y cómo está funcionando los poderes coloniales incluso hasta la fecha, no solamente en la configuración geográfica o geopolítica, sino también en ámbitos culturales, ¿no? Y en lo que decía hace un momento Emiliano, en cómo toda la literatura está mediada justamente por aspectos europeos, que obviamente se han resignificado o han tomado otro carácter, pero más allá de todo esto, yo agradezco mucho la oportunidad de acercarme a este autor y además acercarme desde la óptica o desde los lentes del Caribe, porque creo que justo toda la discusión sobre la literatura caribeña da mucha luz sobre este autor. Y bueno, hay mucho que decir, muchísimo, hay muchos elementos. No solamente tiene este elemento como de espiral, sino creo que también tiene un rasgo huracanado, ¿no? Y que esto tiene una referencia muy directa con toda la tensión climática que está puesta en el libro desde el principio, justo con un personaje que aparece ahí, una chica haitiana que termina en Estados Unidos y tiene que regresar a Haití a monitorear el clima, y está configurando de alguna manera todo el aspecto estructural de la novela, ¿no? Todo parece una suerte de medición de datos de un posible huracán o de una posible tormenta, y esa transformación de la naturaleza o mediada por el hombre de la naturaleza y que se transfigura en el agua, porque además el agua es un elemento que aparece aquí de manera constante como un rasgo de discusión o como un aspecto de discusión. Creo que hay muchas historias intercaladas, y la dificultad de estas historias, además de que uno puede ir a buscar quiénes eran los actores, de qué guerra en específico está hablando, qué tiene que ver Bismarck en todo esto, qué tiene que ver Leopoldo II en toda la configuración del Congo y en la transformación de esta región. Creo que la complejidad está en que también hay sujetos que no existieron, ¿no? Y que refieren, por ejemplo, a una intertextualidad. Tal es el caso de un personaje que atraviesa toda la novela, que está relacionado con este mercenario que mencionaba hace un momento Emilio, que aquí aparece como Molili, el viejo Molili, pero también está Jonas Moncaya.
que es el presidente de la República del Congo. No tenemos claridad en qué momento este sujeto ficticio o este personaje ficticio fue presidente del Congo, que además es un presidente que es hacedor de lluvia y que tiene los mecanismos para poder convencer a otros sujetos de que de que construyan o que hagan lluvia, que hagan llover o que impidan llover. Y resulta, buscando quién era este personaje o cuál podría ser el antecedente, que es el personaje de la novela que también referí Emilio hace un momento, de Congo Inc., el Testamento de Bismarck, y él es el presidente o el personaje rector también de esa novela. Entonces, él está jugando con una serie de intertextualidades muy interesantes con sus otras obras y los vuelve personajes principales. De hecho, hay que decir que el mismo Jean Boffin es personaje de la novela, ¿no? Aparece como un personaje dentro de la novela, porque en algún momento yo pensé que Faustin o Faust era una suerte de desdoblamiento o de alter ego del autor, que es el escritor que también atraviesa la novela. Y no, en realidad se trata de la construcción de un sujeto hedonista o de un excesivo hedonismo que configura en sí mismo la máscara de la que Fanon discutía en algún momento también dentro de la cultura francófona caribeña, ¿no? Esta víctima que se convierte en el victimario, y creo que esto es lo que vemos constantemente en la novela, la víctima que se construye como victimario y que adopta todas las formas de Occidente justo para no perder la libertad, y que constantemente Molili, el Papa President y todos estos sujetos están hablando de no perder la libertad y de la libertad como objeto último de todo lo que es posible. Pero poco a poco van apareciendo cosas muy terribles, ¿no? O sea, sí, es un libro atravesado por el humor, pero también es un libro atravesado por digamos, elementos o aspectos muy desgarradores. Y entre estos aspectos desgarradores yo quisiera destacar la aparición de Freddy Tsimba, que resulta que sí es un personaje real, es un escultor que en efecto está haciendo reclamos o esculturas para reclamar los crímenes de guerra cometidos en el Congo durante la construcción de la República Democrática del Congo, y él aparece aquí como otro elemento rector, y creo que es casi el personaje que puede reivindicar a todos los demás, a toda la podredumbre humana que él está mostrando en este libro, porque es el único que comprende que está por medio del arte, no es que esté reivindicando la violencia, y tampoco está haciendo una apología de la violencia, no está revictimizando a las víctimas, sino que está haciendo un testimonio. Incluso lo dice, el arte es el único elemento que puede ser testigo de esos últimos gestos frente a la muerte. Porque algo que pasa aquí es que ya ni siquiera se trata de un libro que esté testificando la caída de un Estado o la construcción violenta de un Estado, sino la ausencia total de un Estado, al grado de que los personajes saben, y lo dicen constantemente, que decir hasta mañana es apenas una esperanza vana, porque no tienen garantía ni siquiera de llegar a mañana. Entonces el futuro está completamente aniquilado, y lo que hace Freddy Tsimba es justamente dejar registro de ese aniquilamiento por medio del arte o la plasmación del arte, que también es algo muy interesante, y eso me pareció en ese punto una locura del libro, cuando Freddy Tsimba se enfrenta a la muerte y tiene realmente un diálogo directo muy, muy psicodélico con la muerte, porque además es una muerte muy sensual, a diferencia de cómo estamos acostumbrados a identificar o a ver a la muerte, y la muerte además le canta canciones africanas que después fueron traducidas o adaptadas a música puertorriqueña por Africanísimo, ¿no? Por este grupo Africanísimo. Entonces ahí empiezan ahí las conexiones justamente con el Caribe, pero en este caso con la muerte le dice a Freddy, yo estoy aquí porque tú me estás quitando lo único que es mío. Y Freddy justamente lo que hace es ir a los campos de batalla donde se cometieron los crímenes más atroces para recuperar los casquillos de bala y poder hacer sus esculturas fundiendo las balas. Y aquí es donde creo yo que comienza toda la relación con Haití, porque en principio parece que Haití es un lugar a donde llega el personaje huyendo de su propio hedonismo y de su propio carácter de depredador,
¿no? El escritor aquí se muestra como un depredador sexual, que él mismo, como en un dejo de humor, constantemente está diciendo yo soy un libertario sexual, pero en realidad es un depredador sexual. Pero esto que interpela tanto en un principio termina siendo lo más inofensivo frente a toda la cantidad de crímenes atroces que está cometiendo Occidente contra todo el mundo, no es solamente contra el Congo. Y creo que aquí, ya me dirán ustedes, que hay un guiño muy curioso, no solamente a la esclavitud, porque no solamente está recordando la extracción de negros por barcos negreros y llevados al Caribe, no solamente está recuperando la historia de la independencia de Haití o bien la repartición de África en la convención de Bismarck a finales del siglo XIX, sino que además está haciendo un guiño a que así como la humanidad sale de esta región de África, toda la atrocidad viene también de ahí, o sea, toda la depredación que estamos viendo o que él está mostrando en la República Caníbal del Congo se va replicando como una suerte de espiral en todo el mundo, ¿no? Al grado de que sí, llega la cultura, llega la religión, llegan los dioses, llegan los espíritus africanos hasta el Caribe, pero también llegan a Guadalajara y también llegan a Sonora, tanto así que el personaje, el Papá President, se viste como un narco sonorense y así es como da sus convenciones. Y lo más curioso es que creo que también ahí hay una interpelación al lector cuando dice, ¿por qué el Congo? Porque el Congo tiene uranio, porque el Congo tiene cobalto, porque el Congo tiene caucho, que son los elementos que necesitó la modernización o que necesitó la modernidad para funcionar. Y es lo que nosotros necesitamos ahorita para comunicarnos y es lo que necesitamos nosotros ahorita para trabajar. Entonces todo esto, todo lo que usamos, toda nuestra modernidad está manchada de sangre y está manchada de los crímenes de lesa humanidad más atroces que ha habido, porque en parte el libro comienza así. La guerra del Congo, y busqué el dato y en efecto es así, ha llevado a la muerte de más de 10 millones de personas. Es una atrocidad. O sea, realmente es una atrocidad y es algo que no hemos estado, que no contemplamos, que nunca lo pensamos y que nos quedamos justo en nuestras regiones sin ver desde dónde, desde qué momento de la historia y desde qué parte del mundo todo esto se ha estado replicando y ha ido construyendo toda una nación caníbal. Vaya. Entonces, bueno, solamente me resta decir que sí, hay mucho que decir, mucho que discutir, hay muchísimos temas de dónde rascarle. Y pues que es uno de los libros que más me ha gustado últimamente y no es fácil que yo diga eso. Sí, qué bueno, sí. Sí, es un libro muy diferente, ¿no? Sí, tiene algo, bueno. Hola, buenos días. Bueno, primero felicitarlos por esta edición que creo que, aunque pareciera un poco lejano hablar del Congo y hablar de Haití, nos interpela abiertamente, no solo porque somos países del sur global y compartimos ciertas violencias similares, sino porque también lo que hace Koli Yambofane con esta novela también es hablar de lo que nos ocurre a nosotros todo el tiempo, ¿no? Que es cómo se construyen las violencias dentro de los estados-nación y cómo estos siempre tienen que estar también como atravesados por resistencias y por golpes de Estado, ¿no? Entonces, tanto Haití como el Congo tienen una historia de golpes de Estado y no es una situación como de conspiración, pero siempre está Estados Unidos atrás, ¿no? Y esto se ve como muy marcado en una parte específica de la novela que existe este Instituto del Clima que están monitoreando constantemente, donde el director tiene que pasarles información del clima de Haití, o sea, más información de la que reciben porque el centro es de Estados Unidos, sino, digamos, a una sección que se asume que es la CIA, para tener datos sobre el clima de Haití, porque Haití es muy importante, estratégicamente hablando también, para Estados Unidos, ¿no? Entonces, no nos debería extrañar que el país más pobre de América Latina, que es Haití, tenga tanta como importancia o relevancia para un país como Estados Unidos, que creo que se nota aquí de manera como muy marcada. Y dentro de esta miseria, porque realmente es una miseria compartida dentro de los personajes, cada uno viene como contando su historia de ausencias y de presencias a partir de los procesos de memoria, ¿no? Los personajes se plantean en una situación en la cual están trayendo a cuenta si es
retadora la novela en ese sentido, referentes que al menos yo no tenía sobre el Congo, que tuve que ponerme a investigar, que tuve que ponerme a ver, muchísimo también interés en esta nota inicial, donde habla que los personajes de ficción también se vuelven reales, ¿no? Obviamente los convivimos con la literatura, sabemos que esto es una realidad que no tiene discusión, es una realidad que convive con la realidad esta histórica y no y eso no tendría que ser como, bueno, es incuestionable, pero creo que sí se mueve dentro de esta novela esta tensión también como de cómo se estructura el poder, no solo desde lo político, sino también cómo se estructura el poder desde el cuerpo, ¿no? Porque el personaje principal, que le vamos a decir, o sea, nada más le voy a decir por su, bueno, le voy a decir Faust, porque es muy largo y no. Bueno, Faust tiene este escritor incómodo, es un escritor que es un escritor un poco predador, tiene una clara presencia, vamos a decir narcisista, porque va con una psicoanalista que le dice que es un ogro, o sea, cuando ella termina la sesión sabe que está tratando con un ogro, y tiene una postura como muy dispar sobre cómo concibe los cuerpos femeninos de los que suele como apropiarse en cierta manera. Y eso lo que hace también para mí es darme cuenta de que la novela también puede leerse en clave de las conquistas, pero no solo esta conquista primera de la que nosotros sabemos y de esta independencia que hace Haití, que es el primer país que se independiza en 1804, y cómo tiene que pagarle después por su independencia a Francia, y eso también los hace que se desequilibren económicamente, pero esto también como especie de deuda que existe hacia las personas que habitan estos lugares incómodos. Y una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención de la novela es esta presencia de los elementos rituales y mágicos, místicos que tienen las culturas africanas y que conviven con ellos como el día a día, ¿no? Entonces hace una distinción del sombrero de un pangolín, que si el dirigente se le cae una escama, entonces quiere decir que esto va a ir muy mal, ¿no? Entonces, pero también como hay un personaje que se llama Wayne, que es de Estados Unidos y que es el jefe también de una chica brillante, que es la que está tratando de desentrañar qué es lo que pasa con el clima. Este hombre, que es al hombre que tiene que dar los datos, lo sobornan, o más bien él tiene que estar extorsionado porque le siembran cocaína en su maleta. Y es la única razón por la cual está atado a seguir pasando la información. Pero a la vez, con este sistema del que él se beneficia, con este dinero que él obtiene, tiene dinero suficiente como para pagar la presencia de un chico en su vida, ¿no? Un chico que se prostituye, un chico que tiene asco por él, y hay una escena como muy cruda donde después de tener sexo se baña y se talla porque tiene mucho asco hacia él, y esta situación que pareciera un poco enredosa lleva a este proceso también como de la mística, ¿no? Porque plantea una cosa que yo había escuchado pero no había leído sobre esto propiamente, que es cómo convierten a las personas en zombies, ¿no? Entonces el proceso de zombificación a partir de los procesos de vudús, ¿no? Un proceso vudú. Entonces, esta situación hace de una manera muy irónica, pero también como muy inteligente de resolver, que este hombre de Estados Unidos termina siendo un esclavo de ellos. No lo convierte en zombie nada más, sino lo llevan a trabajar. Entonces, él entra en este proceso también a trabajar como una máquina y empezar a reeditar un poco para ellos, como si existiera una suerte de restitución poética, o restitución como una especie de justicia poética para el proceso de lo que están viviendo como los personajes en general. Y aquí tengo unas notitas. Bueno, creo que también una de las cosas que destacan del libro es que el índice está hecho como una clave de un menú, pareciera que te está invitando a un menú. El Faust llega a Haití no solo porque le interesaba el proceso entre el Congo y Haití para poder tomarlo como argumento para hacer una novela. Llega porque está huyendo de unas denuncias por acoso sexual y por abuso sexual, ¿no?
por violación. Y eso lo hace también estarse como escondiendo de lo que no quiere enfrentar, porque no es un personaje que esté consciente de que está haciendo daño, sino más bien es como un personaje hecho o con una estructura de pensamiento un poco o bastante misógino, ¿no? Que lleva a un asunto de la genealogía. Él descubre y él tiene el punto de origen de cuando él se convierte en un adicto al sexo. Y tiene que ver con un asunto también como de ego, cuando una editora que tuvo le hace como muchos cumplidos cuando estuvieron juntos en una relación sexual, y él se dio cuenta que eso también le daba a él una estructura como de poder. Entonces, a diferencia de muchas cosas, que creo que también es una manera muy interesante de ver el mundo editorial, son unos escritores que son unos rockstars. O sea, la gente hace filas para verlos, y a las presentaciones las personas llegan y les piden sus teléfonos. Yo no sé qué tan seguido ocurra eso, ¿no? Pero creo que no tanto, no tan así, al menos en las presentaciones a las que he ido, ¿no? Pero sí existe como una situación en la que se ve que él tiene como dinero, le pagan por escribir, ¿no? Y en este ejercicio la novela inicia con un vuelo en avión y termina con un vuelo en avión. Pero ocurre algo interesante, que es una oscuridad, porque todo, como decía Diana al inicio, pues todo tiene que ver con el asunto del clima. Si esta es una novela vertiginosa, la verdad se puede leer a partir de como una lluvia, como una especie de tempestad que te viene acosando, y en algún momento tal vez con esta suerte del conjurador de la lluvia, pues se para a ratos, ¿no? Pero una de las cosas que sí es como importante enfatizar en la novela es que es una novela cruel o cruenta, pero también es necesaria, porque además de expandir el horizonte como de pensamiento, porque a mí me gusta leer sobre estos temas de poder, dictaduras, golpes de Estado. Yo no me hubiera imaginado estar leyendo esto, y todavía encontrar un ejercicio narrativo que está hecho a partir de capas. Es sin duda alguna una novela fragmentaria, está hecha de fragmentos, pero también es una novela que mueve a pensar en las posibilidades de la memoria, pero también en las posibilidades del arte como resistencia. Ya Diana había mencionado también una parte de eso. Ella habló del escultor. Hay un investigador dentro de la novela que está recopilando datos sobre el agua en Haití por la contaminación del agua. Y llega a un momento donde está hablando con ese escritor, porque él tiene amigos interesantes, él es como que el menos interesante de los amigos en cuanto a una persona como moral, ¿no? Pero al estar hablando con el amigo le dice, bueno, pues yo estoy apostando al golpe de Estado, le dice el amigo haitiano, ¿no? A punta de literatura y de periodismo. No sé si funcione, ahí te aviso si lo consigo. Y eso me hace también pensar en esto, que desde cualquier lugar donde se escribe también se ejerce una libertad y una voz que pues es innegable dentro de esa estructura, ¿no? de la novela. Y eso es lo que yo tendría como que decir respecto a ella. Gracias, me encanta. Bueno, como verán, es como un plato de comida con muchísimos condimentos, y tiene muchas capas, ¿no? Hay la figura del ogro, por ejemplo, es como una cosa que todo el tiempo aparece, como si fuera una especie de ensayo sobre el ogro, el libro, podría ser, ¿no? Pero en los distintos contextos, ámbitos. También es cierto que tiene como toda esta cosa de metaficción y de críticas a la industria cultural. Por ejemplo, él, que es el personaje principal, que es un escritor que es pues, también caníbal, que también es ogro, que también está embebido de poder y que también de alguna manera conquista y se apropia de cuerpos, como es la colonización, ¿no? Al final. Y es narcisista, pues él cuando va a escaparse a este lugar que es tierra de nadie, en teoría, Haití, porque ahí ya nadie lo puede como pescar, y él dice que va como a investigar, pero en realidad se está escapando del escándalo parisino. Hay
hay un festival literario justo en Haití cuando él va, hay una feria del libro, pero él no está invitado, ¿no? Porque no estuvo invitado desde antes y él como que trata de medio colarse y de hablar con la gente que está en el festival. Entonces, por ejemplo, aparecen algunos escritores del Congo que le dicen, oye, pues ya ni la muelas, Fausto, o sea, nos vas a hacer quedar mal a nosotros los del Congo, un poco como diciéndole, nuestra única manera de poder pues salir del agujero del Congo y poder escribir es que Francia nos publique. Y entonces, pues no nos tumbes el teatro, porque sí somos civilizados todos nosotros, entonces como que no desengañes a los franceses, ¿no? Entonces como que todos los africanos le están como diciendo, oye, no la riegues, ¿no? No sé cuánto. Y luego están, y bueno, y aparecen autores como Wilfred Nsonde, que también vino aquí, por cierto, a Jalapa, y varios otros autores. Y por el otro lado hay también muchos autores haitianos, como Daniela Ferrier o Lionel Trujillo, y todos de alguna manera como que están adentro del sistema de una u otra manera. Y entonces en este lugar, en este festival literario en Haití, Bofán hace como un retrato de esto, ¿no? Entonces ya simplemente como que este libro siento que como que te invita a muchas cosas, no solo tiene varias lecturas, sino que si tú quieres entender cuáles son los autores contemporáneos del Congo, de Haití, pues están ahí, ¿no? Y los menciona y habla, hay citas a sus obras, etcétera. Siento que es un libro también, no solo con este escultor del Congo que trabaja con pedacería de la guerra para hacer obra, y qué implica eso, ¿no? En términos de su moralidad y su cosa contestataria. También musicalmente me parece que es un libro que está... Yo ya no me dio tiempo, pero me hubiera gustado poner un playlist como con un QR, porque yo me la pasaba interrumpiendo a veces el libro para escuchar música que es música que no está ni en el algoritmo, me parece, como que es increíble musicalmente lo que ofrece este libro, tanto del Congo como de Haití, ¿no? Y las conexiones que va viendo. Y pues sí, tiene mucho humor, hay muchos personajes realmente. Hay gente que, bueno, la muerte, por ejemplo, pues habla de todos sus amigos que tienen en el planeta, ¿no? La muerte. Entonces, como que es todas sus manifestaciones. Tiene una en Haití, tiene una en el Congo, tiene una en China. Entonces, como que va hablando un poco de la muerte, como si fuera la emisaria de toda esta cosa caníbal, ¿no? Y habla de sus aliados también, políticos, o sus aliados artísticos, o sus aliados periodísticos, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay, bueno, mucha ironía también, pero pues también es como un poco, es terrible, ¿no? Porque dices, puta, este mundo está fatal, ¿no? Pero bueno, es que realmente es un libro muy interesante y no sé, ¿tú creo que quieres decir algo? Sí. Sí, a propósito de lo que decía Fabiola y de lo que acabas de decir, esta cuestión de la muerte también a mí me pareció no solamente muy bella, sino también muy psicodélica, lo decía un momento, porque uno de sus amigos es Gabriel García Márquez, ¿no? Y dice así como Gabriel García Márquez en Cartagena de Indias, ¿no? Entonces se nota que hay una clara construcción de todo un mundo que obviamente está atravesado por la esclavitud o por el colonialismo, que se está construyendo desde África hasta América Latina, porque no solamente se restringe al Caribe, sino que va extendiendo, así como la misma condición fractal del Caribe, se va extendiendo por todo el sur global. Y hay otra cosa que justo yo durante todo el tiempo me preguntaba por qué nación caníbal, ¿no? Pero creo que él da la clave justo en las primeras páginas, cuando habla de la misión de las Naciones Unidas por el Congo y cómo esta misión de las Naciones Unidas por el Congo termina siendo otra forma, otro mecanismo institucional internacional de depredación y de aniquilación de los cuerpos. Y lo pensaba porque
él, bueno, habla sobre la misión caníbal y yo no sabía, me fui a buscar qué significa Congo. Congo, el río Congo, que tiene es una mala traducción al portugués, que creo que de origen algo así como Zaire, significa el río que devora todos los ríos, ¿no? Entonces es también una alusión muy bonita justo sobre a esta construcción caníbal o del cierto canibalismo que viene desde esta región y que se va extendiendo y se va replicando. Y con respecto a lo de los cuerpos, sí, hay una constante, y eso lo vemos aquí, la novela está atravesada por muchos cuerpos, por muchas condiciones del cuerpo, todo es cuerpo incluso, pero se vuelve muy cruel cuando vamos viendo desde el cuerpo del depredador, de esta víctima que se vuelve victimario, desde el cuerpo del depredador hasta los cuerpos mutilados, los cuerpos de la madre, los cuerpos que desfallecen, porque además ahí hay una insistencia con el cuerpo de la madre, ¿no? Cuando dice que Freddy Tsimba regresa o sabe cómo regresar al vientre para reivindicar la vida, para rescatar la vida de la muerte, ¿no? Pero esto viene de una imagen de una madre de Somalia que tratando de alcanzar la comida para su hijo muere en el intento de alcanzar la comida. Entonces es una imagen muy, muy fuerte y de ahí nos vamos a una cuestión todavía mucho más terrible, que es la desaparición de los cuerpos en los mismos mecanismos industriales para extraer el cobalto, ¿no? Que es esto con lo que nosotros estamos muy familiarizados, que es la disolución de los cuerpos en ácidos. Entonces se va viendo cómo todo eso se va borrando y ahí dice Freddy, palabras más, palabras menos, dice, cuando en África se habían destruido todos los vestigios de los tiempos más antiguos para que no se supiera nada de ello. O sea, es como dejar en evidencia que borrar los cuerpos es borrar la historia y es borrar el vestigio de todo. Y eso me recordó mucho, y por eso también me fascinó el libro, porque tiene mucho que ver con el Caribe, me recordó a Walcott, ¿no? Cuando dice, en el mar se perdió la historia, se perdió el archivo y se perdieron los cuerpos, y quedamos solo como islas, ¿no? De verdad, me pareció maravilloso. Sí, es increíble. Bueno, no sé, ¿tú quieres decir algo más? Ay, miren, eso es una cosa, solo un dato ahí, que yo no sé si ustedes encontraron eso, solo fue mi manera como de leer esta parte, este súper guiño. Tiene muchas alusiones intertextuales a personajes, por ejemplo, compara a su vecino de asiento con Trump, un Trump muy incómodo, habla de Melania, pero también a él le gustaba presentarse como Sylvester Stallone, ¿no? Cuando se presentaba. Y en una parte de la novela, cuando están hablando de Molili, que es este señor que tiene 140 años y ha pasado muchas cosas y creo que se puede leer también a este personaje como una especie de esclavo colonial desde diferentes ángulos. Primero estuvo en la milicia, pero su jefe era un belga, ¿no? El comandante Voss. Él se da cuenta, porque es como muy inteligente, que para poder obtener ciertos beneficios, les empiezan a ellos a cobrar las balas, digamos, porque ellos habían empezado a cazar con esas balas en la selva, ¿no? Entonces lo que hace como idea para poder saber cuántas balas se gastaron en personas, les piden la cuenta que lleven las manos. O sea, y esto me recordó muchísimo a Rambo, la parte donde, perdón, pero es que es un diálogo, sí. Si se presenta como Stallone, yo digo, ay, sí, por favor, ahí está el guiño, ¿no? Pero es, en lugar del collar de orejas, pues llevan las manos, ¿no? Y son manos que luego tienen que asar, de alguna manera, ahumarlas, para poder conservarlas y que él diga, sí, en efecto, me trajiste 3, 4 manos, ¿no? Entonces, aquí también va hablando el asunto como de las envidias. Él termina cortándole la mano a alguien que es mejor que él, termina matando a una persona que es mejor que él para poder, pues, no sé, lleva su mano para poder llevar la bala y dice, bueno, es que él desertó, ¿no? Entonces, esta clase como de elementos que te pueden llevar a pensar en algo tan random como, bueno, en mi caso como Rambo, también tienen otro giro, por eso es que es una novela laberíntica, pero también como con muchos espirales, idas y venidas, que te pueden llevar también a estas referencias intertextuales. O sea, es una novela muy rica porque evidentemente el autor abarca elementos de música, habla también de cómo todo se resuelve a veces en los bailes, y hay una manera como muy linda de, digamos que linda, pero también un poco abusiva de él hacerse una ficción para poder acostarse con las mujeres, ¿no? Entonces, esa se la voy a dejar, es como una genealogía un poco bíblica de cuándo estos hombres fueron creados, ¿no?
no en el séptimo día, sino que un día antes, ¿no? Y son una especie como de hombres animales. Y esta metáfora la extiende hasta después hablar como de esta mujer animal con la que se va a encontrar. No les vamos a contar el final, pero por favor cómprenla. Es una muy buena novela, de verdad vale muchísimo la pena. Les prometo que no se van a arrepentir. Las primeras páginas son contexto histórico que te van a hacer como un poco tambalear, pero después agarra un ritmo que la verdad no la sueltas, ¿eh? Y bueno, muchas felicidades. Muchas gracias. Y yo, claro, a mí o sea, la experiencia de la lectura es muy curiosa, así porque al principio pues realmente no sabes de qué tamaño es la espiral o de cuántos estrechos tiene el laberinto. O sea, no sabes. Entonces como que hay una cosa como de que todavía no le sacas la ficha, o sea, no les puedes entender las costuras mientras vas leyendo. Y de repente siento que como que por atrás empieza más bien como a hacer sentido, ¿no? O sea, tú no puedes como agarrarla de frente a la novela. Siento que es una novela que te va llevando por muchos lados, muchas capas, y de repente solita se empieza como a completar, ¿no? Porque es muy, no sé, es muy original la estructura y es muy crítica, muy sociológica, con mucho humor, con mucha música, es muy completa y muy rápida y muy vertiginosa también. Entonces, bueno, les agradezco muchísimo. Gracias a la Universidad Veracruzana y la Editorial Veracruzana otra vez. Ojalá puedan compartir esta novela y da para, pues yo creo que para hacer muchas cosas, ¿no? O sea, esta novela. Pues bueno, gracias. No sé si alguien quiere decir algo. No sé si alguien quiere decir algo al público, pero pues es que como no la leyeron y está tan loca, va a estar difícil. En francés, sí. Y tiene cosas también ahí, de repente juega con elementos del criol y a veces... Sí, está anotada también, tiene unas notas bien bonitas. Tiene muchas anotaciones. Él mismo va escribiendo muchas notas al pie, como de esto es lo otro y no sé cuánto. Y también están en la lengua original del Congo, ¿no? Bueno, de una. Sí, hay a veces cosas en kikongo. En fin, también en ese sentido es muy multidimensional. Bueno, gracias. Gracias. Tienes unos reconocimientos. Adriana. Gracias. A la cual. Pues aquí. Muchas gracias. Gracias. Oye, entonces decías que traes una novela de Rey Andújar, ¿verdad? Bueno, y quiero aprovechar para invitarlos a la presentación de Rey Andújar, que nos visita de República Dominicana a las 7 en el foro, no me acuerdo, pero a ver, yo aquí, es un honor tener a Rey Andújar en México. La verdad es un autor muy importante, escribe de teatro, guiones, actúa, ya no actúa, hace de todo lo que quieran, poesía. Tiene mucho que decir, ojalá puedan escucharlo. Y ahorita les digo dónde, nada más para que, a ver si se les a ver, ¿a las 7? Espérate aquí. Sí, a las 7:30. A las 7:30 en Foro Imagina. Sí. Muchas gracias.